Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, buenos Eh, días. Buenos días, doctora. Vamos, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Entonces vamos a empezar ya, mientras que va cargando la diapositiva. El día de hoy vamos a hablar sobre tratamiento de rehabilitación en pacientes amputados. ¿Está bien? Está tardando. Esperemos que no tarde mucho. A ver, mientras tanto vamos conversando. Ya. Entonces, ¿qué entendemos por un paciente amputado? Muchas veces hemos conversado, ¿no? Hemos visto a un pacientito, pues cuando nace, decimos, ha nacido amputado. No. Tienen que quitarse esa idea de que el pacientito cuando nace con alguna deficiencia, no le podemos decir que el paciente ha nacido con una amputación de la mano, ¿no? O del pie, nada de eso, ¿sí? Eso vendría a ser, pues, una deficiencia esquelética congénita, es decir, el pacientito ha nacido así, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que es la Organización Internacional, pues, de la que es la ISO, ¿qué nos comenta sobre la amputación? Vendría a ser una remoción o una parte de una parte, ¿no? O toda una extremidad, ya sea de extremidad superior, ¿no? Inferior, eso vendría a ser una amputación. Ay, no carga. Por lo que cuando estos pequeñitos pues nacen así, con esa deficiencia esquelética, ¿no? Vamos a ver pues que puede ser llamada, como ustedes ya habrán escuchado, pues, ¿no? Una pocomelia, ¿no es cierto? Cuando estos pacientitos, pues, la mamá ha estado expuesta a alguna medicación, ¿no? O ha estado expuesta a algún tratamiento, ¿no? En lo cual haya un demora causado o haya causado esta deformación, pues, ¿no? Por lo que el pequeño nace. Mm, está tardando. A ver, unos minutitos mientras que... ¿Cuántos son ustedes? Son 120. Ya creo que la mayoría está. Ay, el internet está abajo. Me está tardando un poquito. Está tardando un poquito, bastante. Buenos días. Me hago tanto de... Buenos días, chicos. Uy, esto tarda mucho. Ya, creo que voy a compartir mi pantalla porque demora mucho, ¿eh? Usualmente demora así en cargar, no. Aparte que no hay muy buena señal acá donde estoy. Ah, ya, ahora sí. Ya iba a empezar a compartir ya. Ay, Dios, otro.
¿Pueden ver? Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Sí, doctora, sí se recibió. Ya, ya, listo. Está bien completa, ¿no? Ya. Entonces, como estábamos comentando, ¿no? Vamos a tocar el tema el día de hoy de rehabilitación en pacientes amputados. Ya, entonces decíamos que la ausencia, ¿no? De algún miembro de esos pacientes, pues no lo vamos a llamar como una amputación congénita, ¿no? Sino lo vamos a llamar como una deficiencia esquelética. La amputación vendría a ser la remoción, ¿no? De una parte del cuerpo, ya sea una extremidad o del miembro inferior. Puede ser parcial o completa, ¿sí? Entonces, la amputación, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la exéresis total de un miembro, un segmento, ¿no? Y esta amputación, cuando se realiza a nivel de la articulación, se va a llamar desarticulación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si se realiza a nivel de codo, será desarticulado de codo. Si es a nivel de rodilla, desarticulado de rodilla. Si es a nivel de cadera, desarticulado de cadera. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que vamos a tener pues causas en las cuales nos van a generar ese paciente que tenga esta amputación. Una de ellas va a ser las causas adquiridas, ¿no? Que puede ser por problemas vasculares, las traumáticas, las enfermedades neoplásicas o las infecciosas. Entonces, generalmente aquí en nuestro medio, ¿cuál va a ser más frecuente? Las de miembros inferiores, que serían las transtibiales y las transfemorales. En el sexo masculino es el que va a predominar ese tipo ¿cómo se llama? De amputaciones, ¿no? Entre hombre y mujer va a predominar el sexo masculino. La incidencia es en el 80% por enfermedades vasculares, mientras que el 23% de las traumáticas. ¿Y en qué edades fluctúa? Entre base 5 a 7, con una enfermedad vascular periférica, con o sin de fondo que tenga una diabetes, ¿no? En los adultos jóvenes, ¿no? La amputación suele deberse a qué? A lesiones traumáticas, ¿no? Accidentes en moto lineal, accidentes en vehículos, ¿no? Entonces aquí, en Perú, ¿no? Nos va a decir que la diabetes vendría a ser la primera causa de amputación, ¿no? La anterior fue en el mundo. Aquí en nuestro medio, la amputación traumática vendría a ser más del 40% debido a esa patología, la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, es por ello la incidencia de trabajar siempre a primer nivel para hacer las ¿no es cierto? Nosotros debemos de evitar llegar a una prevención terciaria, cuaternaria. Tenemos que hacer siempre la prevención primaria para evitar que el paciente desencadene pues, en una diabetes, ¿correcto? Entonces vamos a ver que vamos a tener extremidad inferior, va a predominar por lesiones vasculares y en extremidad superior las traumáticas, ¿correcto? Entonces tenemos energía, puede ser accidente en moto lineal, accidente en tránsito, ¿no? También accidente en estas que tienen tres, que son de vehículos de 3 ruedas, las mototaxis, ¿no? Y los no vasculares van a ser los no traumáticos, son los vasculares, las infecciosas y las neoplásicas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el nivel de amputación? ¿No? ¿Cómo sabemos si este paciente, a qué nivel va a ser bueno para este paciente, ¿no? Entonces, el nivel de amputación vendría a ser el nivel electivo en el cual el médico, el traumatólogo, ¿no? Va a realizar la amputación. ¿Y qué es lo que tiene que conservar para que sea una buena amputación? Uno, tiene que tener una buena movilidad, este muñón que una buena fuerza, ¿no? Y tiene que tener un buen brazo de pala. ¿Para qué? Para obtener un muñón útil. ¿Y para qué? Para que al final sea protesizado. Ya con esta protetización es mi objetivo con esos pacientes que van a ser amputados, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos se rehabiliten, se habiliten y puedan reinsertarse a la sociedad a ser productivo económicamente, que no dependan de nadie. Por eso nuestro objetivo con ellos al final,
cuando entran a rehabilitación, es que ellos salgan con una prótesis. Y para tener la prótesis yo tengo que tener un buen muñón. Y ese muñón va a ser que tenga, ¿cómo voy a saber que es un buen muñón? Cuando tenga movilidad, cuando ese muñón tenga buena fuerza y me haga un buen brazo de palanca para poder manejar esta prótesis, ¿correcto? Entonces vamos a tener dos clasificaciones. Una que va a ser la clasificación anatómica de Oxford, tanto para miembros superiores y para miembros inferiores, en la cual nos va a denominar como con la primera inicial del segmento que ha sido amputado. Por ejemplo, acá tenemos la H del segmento humeral. Lo va a dividir todas en 3 tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Si es de húmero, será una H1. H1, ¿a qué nos hace referencia? Al tercio superior del húmero. H2, tercio medio del húmero. H3, tercio inferior del húmero. ¿Correcto? Para el segmento radial, igual manera. R1, 2 y 3. La R de radial. R1 será el tercio superior del radio, R2, tercio medio, y R3, tercio inferior del radio. Humeral y radial es de miembros superiores. Para miembro inferior, de igual manera, la F, ¿no?, de fémur, y la T de tibial. F1, 2, 3, tercio superior del fémur, tercio medio y tercio inferior. Igual del segmento tibial, T1, ¿no?, tercio superior de la tibia, tercio medio de la tibia y tercio inferior de la tibia. Sería en miembros inferiores. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la F de femoral y la T de la tibia. Lo divide en 3 partes iguales. Esto es con respecto a la clasificación anatómica de Oxford. Luego tenemos la clasificación topográfica de Schwartz. También nos va a dividir superior e inferior. Aquí ya a los miembros, extremidades superiores e inferiores, no lo va a dividir en 3 tercios, ¿no? Sino lo que va a hacer es va a tomar aquí, por ejemplo, nivel de la desarticulación o por encima de esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la interescápulo-torácica, la desarticulación de hombro, a la amputación por encima de codo, con las siglas, ¿no? About elbow, AE. Desarticulado de codo, la amputación muy corta por debajo del codo, ¿no? Desarticulación de muñeca, amputaciones parciales de la mano. En miembro inferior vamos a tener una hemipelvectomía, desarticulación de cadera, amputación por encima de la rodilla, que sería about knee, las letras iniciales en inglés, ¿no? Acá. Y sería debajo de rodilla, below knee. Amputación propiamente dicha ya del pie, amputaciones parciales del pie. Entonces vamos a tener aquí en este esquema, ¿no?, tanto clasificación de Oxford como la de Schwartz, ¿no?, en la cual nos va a decir, aquí está, ¿ven? Este nivel vendría a ser el desarticulado de hombro, ¿no?, el cuello del húmero, desarticulado de codo, amputación de los dedos. Aquí está la interescápulo-torácica, y aquí, por ejemplo, dividimos en los 3 tercios, ¿no? ¿Qué clasificación me divide en los 3 tercios? Es la anatómica de Oxford, ¿no es cierto? Tercio superior, medio, inferior del húmero. Aquí, tercio superior, medio, inferior, ¿no es cierto?, del radio. Igual acá, en los 3 tercios y en los 3 tercios. Y en cambio, la clasificación topográfica de Schwartz me va a dividir aquí una hemipelvectomía, un desarticulado de rodilla, un desarticulado de cadera y de pie propiamente dicho, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? A veces hemos visto en las historias clínicas que nos comentan. Y podemos leer el diagnóstico, ¿no? Paciente que tiene una amputación de miembro inferior izquierdo, BK-T2. Entonces ya sabemos a qué hace referencia estas siglas, BK-T2, ¿no? Below knee T2, sería en el tercio medio, ¿no es cierto?, de la tibia. Entonces aquí vamos a tener la distribución de amputaciones según el nivel, donde vemos que el below knee es el que tiene el mayor porcentaje, ¿no?, seguido del above knee, que sería en miembros inferiores, ¿no?, seguidamente ya con menor porcentaje en miembros superiores. Ahora vamos a ver que va a haber también amputaciones, que generalmente eso lo podemos evidenciar en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Las complicaciones de los pacientes diabéticos va a ser amputación, más conocida del primer dedo, ¿no?
Y en ocasiones estos pacientitos, pues cuando tienen una amputación del primer dedo, como podemos evidenciar acá la ausencia, ¿no?, del primer dedo, pues el paciente va a tener alteración en la marcha, ¿no? Va a tener una marcha claudicante, que va a tener pues una limitación para hacer sus actividades como la que es saltar, correr, ¿no? Porque va a claudicar, ¿no? Y segundo, es seguida la del segundo dedo, ¿no? Le sigue la del segundo dedo. Y esa también pues va a haber una alteración, ¿no? Y eso vamos a ver cómo lo vamos a rehabilitar y cómo, pues, ¿no? Este paciente, ¿cómo va a poder caminar? Usualmente a estos pacientitos le indicamos pues unos colchoncitos, ¿no? O unas almohadillas de silicona para que se coloque aquí en la ausencia de este primer dedo y bueno, pueda mejorar los puntos de apoyo y poder caminar sin tener mucha alteración en este patrón de marcha. Vamos a ver aquí, propiamente dicho, ¿no?, en miembro inferior, amputados en miembro inferior, la articulación de Sand, que es la de tobillo, luego la de Chopard, la de Lisfranc, las transmetatarsianas y la de los dedos. Aquí, por ejemplo, tenemos la desarticulación metatarsofalángica, ¿no?, de Hallus, ¿no?, en los pacientes que es muy común, ¿no?, en el pie diabético. Las transmetatarsianas, ¿no? Ellos, con estos pacientitos, cuando tienen una amputación transmetatarsiana, van a resultar bastante funcionales, porque esto, ¿no?, la ausencia de estos deditos se va a rellenar con un zapato, ¿no?, que va a tener silicona, y el paciente va a poder, hasta este nivel, va a poder hacer el apoyo de talón y la planta del medio pie, ¿no? Entonces, rellenándole el zapato con la silicona, este pacientito va a poder al menos realizar una marcha funcional, ¿correcto? Luego tenemos, pues, la amputación de Lisfranc, ¿no?, que es la desarticulación tarso-metatarsiana. Esta casi no se va a utilizar, pues, porque va a causar la deformidad, ¿no? El pacientito, todo esto va a tener la ausencia y va a causar que este paciente, pues, tenga un pie en equino, ¿sí? Y esta, la de Chopard, es la mediotatarsiana, ¿no? Esta también causa una severa deformidad de este pie. Aquí lo que se va a conservar es el astrágalo y el calcáneo, ¿no? Y aquí el tratamiento va a ser una tenotomía del Aquiles para inmovilizar, pues, ¿no?, en dorsiflexión del pie. Acá tenemos la otra amputación, que es la de Pirigov, ¿no? Aquí se va a seccionar, ¿qué cosa? La mitad del calcáneo, ¿no? Y se va a dejar para que se pueda insertar con el tendón de Aquiles, ¿correcto? Y esto sí se pueda fusionar y hacer, al menos que han visto los pacientitos cuando tienen, van realizando y tienen un pequeño muñoncito, ¿no? Es una amputación de Pirigov. Tienen acá un pequeño muñoncito, ¿no? Este calcáneo se inserta a nivel del tendón de Aquiles y se une con la tibia, pues, ¿no? Acá la desarticulación de Sand, ¿no?, la desarticulación propia del tobillo, ¿no?, en la cual hay una resección de todo el pie, sale todo el pie, conserva al menos la piel y el tejido graso para poder formar, pues, aquí un muñoncito. Tenemos las amputaciones de los deditos, pues, ¿no? A veces estas son muy traumáticas, en los abuses, en los autos, a veces cuando llevan los anillos, ¿no?, y se cogen del pasamano y bruscamente bajan la mano, muchas veces los pacientes han venido con el dedo, ¿no?, con la funda del dedo, ¿no?, traccionado, amputado, ¿ven? A veces con las moledoras, con la sierra, causan, pues, estas amputaciones traumáticas, generalmente son en las manos, pues, ¿no? Y aquí, en lo posible, ¿no?, en la medida posible, ¿qué es lo que tenemos que conservar? El pulgar. ¿Y por qué el pulgar? Porque este es el oponente, este es el que me va a hacer la pinza. Esa, por ejemplo, es una manito no muy funcional, porque aquí le falta. ¿Conserva los 4 dedos? Sí, conserva los 4 dedos, pero no conserva el principal, el que me hace la oponencia, el que me va a hacer la pinza, el que me va a hacer la prensión. Entonces, en la medida posible, se tiene que conservar el pulgar.
Aquí, por ejemplo, ¿no? Es mejor la amputación a nivel del cuello, para que sea a nivel de la articulación, pues, ¿no? Pero miren, ¿ve? Estos deditos, la mayoría de ellos son traumáticos, ¿no? Tenemos otra amputación del brazo que es por encima del codo, ¿no? Aquí, ese tipo de amputación se va a definir como aquella realizada a cualquier nivel deseado. ¿Entre quién? Entre la región, pues, supracondilia, ¿no? Del húmero, y a nivel del pliegue axilar. Aquí se debe de conservar la mayor longitud del miembro. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para que tenga un buen brazo de palanca nuevamente, ¿no? Y tenga una buena fuerza y pueda manejar su prótesis, ¿correcto? Tenemos que en los pacientes vasculares, ¿no? En nuestro medio recordemos que el paciente diabético es el que va a sufrir, bueno, tiene mayor incidencia de ese tratamiento, pues, ¿no? Amputación. Entonces vamos a ver que en los pacientes con enfermedades vasculares, la amputación va a ser lo más proximal, ¿correcto? Acá tenemos pues el paciente que ha sido pues sometido a una cirugía por diabetes, ¿no? La ausencia, esta ya es una cirugía electiva, dependiendo, por ejemplo, ¿no? En pacientes vasculares es una cirugía electiva. Y este vendría a ser un modelo de una prótesis para un paciente con una amputación, ¿no? Y eso vamos a ver cuáles los componentes pues de esta prótesis, ¿no? El socket, ¿no? El endoesqueleto, exoesqueleto, qué se le indica al paciente y para quiénes vamos a tenerlo. Entonces, como comentábamos, mientras más alto los pacientes miren ambas figuras, ¿no? En pacientes diabéticos vamos a tener que el tratamiento quirúrgico va a ser lo más proximal, ¿no? Pero eso también tiene repercusión. ¿Por qué? Porque mientras más alto sea el nivel de la amputación, más gasto de energía va a tener el paciente, ¿correcto? Y más aún si tiene alguna comorbilidad. Paciente diabético se tiene que amputar más alto. Pero miren el gasto de energía que va a tener este paciente, ¿no? Que tiene una hemipelvectomía, frente a este paciente que tiene una amputación por debajo de rodilla, un nivel T2, ¿no? El gasto de energía va a ser más en este paciente que en... ¿Correcto? Y una vez que el tratamiento pues se ha dado, también puede haber complicaciones en estos pacientes. ¿Cuáles? Puede ser que haga un hematoma, que hagan infección de la orina operatoria, que haya una necrosis, ¿no? Que haya contracturas a nivel muscular del muñón o de la musculatura remanente que ha quedado, ¿no? La presencia de neuromas, ¿no? Los síndromes dolorosos, generalmente el muñón tiene dolor, o tal vez que haya quedado alguna espícula, ¿no? Que esté causando este dolor. El dolor del miembro fantasma, que es el que lo va a acompañar por el primer trimestre, el primer año al paciente, ¿no? Dehiscencias que puede presentar pues la herida operatoria, ¿no? Y hiperestesias también. Entonces vamos a ver que el dolor del muñón, ¿no? Generalmente este dolor en la parte existente de la extremidad amputada es donde va a presentarlo, ¿no? Y puede deberse generalmente a una fijación inadecuada pues de la prótesis, ¿no? Por traumatismo sobre el muñón, que se golpeen o que se caigan, o que haya habido la aparición pues neuromas o de osteomas, ¿no? La sensación del miembro fantasma es la percepción que el paciente nos va a comentar, ¿no? Es como a veces ellos están echados en cama, sentados, y pareciera que están moviendo los deditos. Ellos nos comentan, ¿no? Parece que estoy moviendo mi dedo gordo, ¿no? Ellos, es la sensación que ellos tienen, ¿no? No es una sensación dolorosa, ¿no? Es la no es dolorosa esta percepción, ¿no? La aparición, generalmente en el 90% de estos pacientes, lo presentan, ¿no? Durante el periodo inmediato, pues, de la cirugía, ¿no? Y aparece generalmente con mayor frecuencia, pues, en la porción distal del miembro amputado, ¿no? Ellos nos comentan en los deditos, ya sea de las manos o del pie, ¿no?
El otro que es un dolor del miembro fantasma, es una sensación dolorosa, ¿no? Que se va a originar en la porción amputada de la extremidad. Ese también es alto el porcentaje, ¿no? 60% más del 50%, ¿no? Y suele disminuir pues con el paso ya de los meses, generalmente al término de los 6 meses o al año, ya disminuye, ¿no? Y esta sensación de dolor miembro fantasma pues aumenta en las amputaciones pues proximales. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Mientras más distal sea, la rehabilitación va a ser mejor, ¿no? Más satisfactoria, va a ser menor gasto energético también. Debemos de tener pues un muñón fuerte y dinámico. ¿Para qué? Para que este muñón pueda adaptarse luego a la prótesis, ¿correcto? Conservar la articulación, ¿no es cierto?, de la rodilla cuando sea en miembro inferior. ¿Por qué? Porque esto me va a dar una estabilidad al paciente y también a la prótesis y va a permitir pues que la extremidad inferior desempeñe mejor su función, que es el de la marcha, pues, ¿no?, el de caminar. Entonces, ¿no?, me va a determinar qué cosa, el tamaño y el tipo de prótesis que va a llevar este paciente. Entonces vamos a tener diferentes tipos, diferentes niveles de amputación. En muslo, ¿no?, la longitud ideal de este muñón va a ser entre 25 a 30 centímetros, ¿no?, desde el trocánter mayor. En miembro inferior, la longitud ideal sería de 12 a 15 centímetros, ¿desde dónde? Desde el borde anterior de la meseta tibial. Y en miembro superior, que sería en brazo, la óptima es de 20 centímetros desde la punta del acromion. Y en el antebrazo, lo ideal sería 18 centímetros desde el olecranon. Entonces, una vez que el paciente ya ha sido operado y se ha dado el nivel de amputación, entonces ya entramos a lo que es la rehabilitación del paciente amputado. Vamos a tener aquí ¿quiénes son los que van a trabajar? El equipo que trabaja no es solo el traumatólogo, él lo encabeza así porque él inicia el tratamiento, ¿no?, que es de la amputación. Entonces va a ser un equipo multidisciplinario en el cual va a intervenir el médico rehabilitador, el técnico ortopédico, el fisioterapeuta, el terapista ocupacional, la asistente social y la enfermera, ¿no es cierto? Aquí faltó ¿quién? ¿Quién falta aquí? El psicólogo, ¿no es cierto? ¿Por qué falta el psicólogo? Porque imagínense que es un joven que va en moto lineal, ¿no? Y es atropellado, embestido, pues, por un auto, ¿no? Y el paciente, pues, queda atrapado en el inferior derecho, ¿no? Entre el auto y la moto. Entonces, lo llevan a emergencia y es sometido a una cirugía, ¿no? Y donde hay una amputación por debajo de rodilla. Imagínense este joven de 20 años que probablemente haga algún deporte, que trabaje, que estudie. Entonces, todo esto se va a ver truncado, al menos en el mediato, ¿no? En el momento mediato, se va a ver truncado porque él va a pasar por todo un tratamiento de rehabilitación, luego se le va a habilitar y luego se le protetiza, pero eso va a pasar un tiempo, eso no es que sea de 2 meses, 3 meses, no, va a pasar un tiempo prudencial. Eso también va a depender de cada paciente, ¿no? Pero imagínense, su vida cambió, ¿no?, del día 1 al día 2, entonces él tiene que tener un apoyo psicológico, ¿sí? Porque de esto va a depender también las ganas que tenga para salir, ¿no? Que tenga él, primero, que acepte su enfermedad, ¿no? Que acepte lo que le ha pasado. Luego, que ponga de su parte para poder realizar la actividad. Porque si el paciente no pone de su parte y se abandona, pues el licenciado mucho o poco puede hacer con un paciente que no colabora y que no asume el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a intervenir? Terapia, la evaluación, ¿no? Por el médico rehabilitador, ¿no? Que aquí va a entrar el licenciado en terapia física ocupacional y el psicólogo, ¿no? Y la asistente social para ver o el apoyo social, ¿no? Este paciente, a veces son pacientes en los cuales tienen pocos recursos y se le puede apoyar en cuanto a las terapias, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos esto? Con una historia clínica, con una anamnesis, ¿no? Motivo de consulta, cuando viene en forma ambulatoria, ha sido dado de alta,
¿no? El motivo por el cual viene la etiología, ¿no? Ha sido traumática o ha sido una cirugía electiva, ¿no? Tal vez es un paciente diabético que ya no es la primera vez que lo están operando, sino es ya la tercera, la cuarta, ¿no? Colocar la última fecha de amputación, ¿no? El nivel de la amputación, los antecedentes que puede tener, las comorbilidades, el tratamiento que está llevando el paciente. Entonces, en la evaluación vamos a tener el estado general, el estado mental, ¿no? También evaluamos su medio social y tenemos que tener, pues, la información de qué comorbilidades va a tener y enfocarse, pues, al nivel de amputación que tiene. ¿Correcto? También debemos tener qué nivel de educación tiene y si nos va a colaborar para el tratamiento o no. Entonces luego pasamos a la exploración ya del muñón. Tenemos que ver pues la morfología, ¿no? ¿Qué forma tiene este muñón? La piel, la coloración. Tenemos que ver si palpamos duele, si palpamos espículas, ¿no? Si este muñón qué forma tiene. Lo ideal para tener un muñón ideal para una prótesis es que este muñón tenga una forma cónica, ¿correcto? Yo al palparlo, el paciente no tenga dolor, ¿no? Que no tenga dolor. Que la cicatriz, miren, que sea una cicatriz lineal, que no sea una cicatriz retráctil, queloide, dolorosa, ¿no? Que esa cicatriz sea una cicatriz lineal, que sea móvil, que no esté adherida, ¿no? Al plano, ¿correcto? Eso sería la forma de un buen muñón, ¿no? Que tenga una sensibilidad normal, la forma cónica, una cicatriz debidamente situada y móvil. Sería para un muñón adecuado, ¿correcto? Por otro lado, vamos a ver que van a ver, ¿no? Dice que hay una revisión sistemática sobre la localización, pues, de la cicatriz, ¿no? Y se concluye que más pacientes que la localización de la cicatriz, lo importante, ¿qué es lo que se tiene que ver? Es la habilidad, pues, del cirujano que está operando al realizar la técnica. Por ejemplo, miren el nivel de incisión, ¿no? Sobre este otro nivel. Tiene que tener un buen componente muscular. El traumatólogo acá tiene que dejarnos un buen colchón adiposo. ¿Para qué? Para que este colchón adiposo, en el momento de que calza el liner o que calza la prótesis, pues tenga por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vemos la tibia. Estas de acá forman las espículas. Debajo de esto tiene que tener un buen colchón adiposo para que en el momento que se calza la prótesis, pues no esté en contacto directo, ¿no? Con la base de la prótesis. Por eso que se le deja un buen colchón adiposo. Esta de acá, esta tibia, tiene que estar así, ¿no? Muchas veces nosotros palpamos las espículas, vendrían a ser las puntitas que dejan, a veces hay puntitas y son dolorosas, que en el momento que el paciente se calza la prótesis, pues en el momento de que va a hacer la descarga del peso sobre el muñón, esto tiende a presionar la prótesis y causa dolor en el paciente. Es por eso que se palpa, hay espículas. Y si hay espículas, solamente tienen que entrar y mejorar los bordes, ¿no? Mejorar los bordes para que desaparezca esta espícula, si no es dolorosa y no se puede calzar la prótesis el paciente por el dolor. ¿Correcto? Entonces, tenemos que a la exploración del paciente, de su muñón, pues que la presencia del dolor, la palpación, ¿no? Tenemos que ver si hay o no hay dolor. La sensación del miembro fantasma que pueda tener el paciente, ¿no? Debe tener un buen balance articular y un buen balance muscular, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? En la flexión de cadera y rodillas en 15 grados ocurrirá pues un 3 a 5% de los miembros, en los pacientes que han sido amputados de miembro inferior. ¿No? Entonces, un muñón ideal, la forma cónica, ¿no? Tiene que tener un buen revestimiento cutáneo, que esté bien nutrido, ¿no? No puede tener una piel estirada o laxa, ¿no? Tenemos que tener un buen tono, un buen colchón adiposo de este muñón. Las extremidades óseas deben estar suficientemente recubiertas, pues, ¿no? El tejido celular tiene que ser móvil,
tiene que tener buena fuerza de palanca, debe conservar los rangos articulares, en especial de la articulación proximal, que es la que va a llevar pues la prótesis, ¿no? El nervio principal pues debe estar cortado por encima del, para así evitar pues los neuromas superficiales, ya que son dolorosos, ¿no? Evitar pues este muñón también que tenga los neuromas, una cicatrización correcta de la herida operatoria, ¿no? Entonces vamos a tener pues, los diferentes muñones, ¿no? Este de aquí, pues miren, es un muñoncito, miren acá, muñón de miembro inferior, es un buen muñón, miren, debajo de rodilla, tiene una forma cónica, buen colchón adiposo, y aquí lo más probable es que esté fortaleciendo, ¿no? Cuádriceps para realizar una buena marcha. Aquí, por ejemplo, el tejido, miren, aquí todavía le falta. ¿Tiene buena forma? Sí, la cicatriz está bien, está retráctil, pero aquí hay un tejido laxo, ¿no? Este pacientito hay que fortalecer, pero tiene buena forma, ¿no? Tiene buena forma. Aquí, ese de acá le ganó la masa ósea, ¿no? Fue esta amputación a un nivel que ha permitido que siga el crecimiento óseo, entonces tiene que ser a un nivel en el cual eso no cause. Aquí este paciente nuevamente tiene que entrar a sala para ser sometido a una cirugía, ¿no? Este es un mal muñón. Entonces, nosotros, dependiendo del paciente, el nivel que sea, vamos a trazarnos, pues, objetivos. Miembro inferior, obtener, ¿qué cosa? La bipedestación, ¿no? Que se restituya, pues, la cosmética corporal, es decir, que ellos, al calzarse la prótesis, cuando se miren al espejo, pues, ellos no se vean con ninguna deficiencia, que caminen, que realicen sus actividades como cualquier otro, ¿no? Al menos que ellos se vean tan igual que sus semejantes. El otro, el apoyo bipodal, ¿no? Acá tenemos un pequeñito, ¿no? De 5 o 6 años que lo más probable es que haya nacido así, y desde pequeño, mientras más pequeño es, se lo van calzando y él va creciendo ya, ¿no? Va desarrollando estas habilidades. Puede jugar, puede saltar, puede hacer las actividades como la de sus pares, pues, ¿no? Sus compañeros. Aquí también se está calzando, pues, ¿no? La prótesis. Entonces vamos a tener pues 4 etapas, ¿no? Que vendrían a ser los periodos, ¿no? Por los cuales el paciente va a pasar cuando ingresa pues al programa de amputados. ¿Qué programa es ese? Uno, cuando es una cirugía electiva, el paciente va a pasar por un preoperatorio. Quiere decir, vamos a fortalecer la zona musculatura proximal al nivel de la cirugía, ¿correcto? En una cirugía, pues, electiva. Cuando el paciente ha sido, pues, por un accidente, una cirugía traumática, ¿no? Una amputación traumática, pues no vamos a hacer el preoperatorio, ¿no? Aquí va a pasar el postoperatorio, después de la cirugía, ¿no es cierto? Vamos a rehabilitarlo, las posturas, cómo debe compensar, cómo debe hacer el control de cintura escapular, inicio de la sedestación y progresivamente la bipedestación. Entonces va a pasar por la etapa preprotésica y luego la etapa protésica. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el preoperatorio, el paciente tiene que tener un apoyo psicológico, ¿no? Compensar las patologías de base, generalmente eso ocurre en los pacientes con enfermedades vasculares o diabetes, ¿no? Trabajar los ejercicios respiratorios, ¿no? Entonces, en los pacientes pues, que han sido traumáticos no van a hacer la fase preoperatoria, ¿no? Generalmente es accidentes en moto lineal y accidentes pues en vehículo, ¿correcto? Entonces ya en el postoperatorio vamos a tener la fase preprotésica. El objetivo va a ser obtener un buen muñón, ¿no? Un buen muñón consolidado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Post cirugía, ¿no? Es evaluar ese muñoncito, ¿no? Tenemos que evaluar este muñón, ¿no? Palpar, ver la cicatriz, cómo está yendo, si es móvil, si hay dolor o no hay dolor. Viene
pues el vendaje, tiene que ser un vendaje, ¿no? Tiene que ser un vendaje compresivo para evitar los edemas y darle ya la forma cónica a este muñón. Entonces aquí en el posoperatorio, pues le indicamos masoterapia, ¿no? ¿Para qué? Para estimular sensibilidad, ¿no? Masoterapia. Los cuidados de posición. Es cierto que el muñón cómo debe, en qué posición debe de conservarse. Debe ser vendado este muñón, ¿no? Un vendaje elástico con una compresión media. No podemos tampoco apretar al muñón. Debe ser, ¿no? La tensión, en el momento de estirar la venda, ¿no? Le damos una tensión media. ¿Para qué hacemos este vendaje? Para poder controlar el líquido y que no haya edema. Eso también puede causar dolor, el edema, ¿no? Entonces, si estamos en la primera etapa, pues le vamos a colocar, pues, crioterapia, ¿no es cierto? Crioterapia, algo de trabajo propioceptivo, sensorial, ¿no? Un poco si hay dolor, pues, electroterapia, ¿no? En la musculatura remanente, pues, una electroestimulación, ¿correcto? Y luego, progresivamente vamos iniciando con los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura remanente y la movilidad, pues, del miembro residual, ¿no? Y del lado contralateral. Ejercicio de propiocepción, ¿no? Y trabajar, pues, el esquema corporal frente al espejo siempre, ¿correcto? Siempre frente al espejo. Entonces vamos a tener que los primeros días, pues, va a ser disminuir el dolor, ¿no? Ubicar a este paciente en qué posición pues se va a acostar, en cómo se va a levantar, ¿no? Y cómo va a obtener este muñoncito. Pues, por ejemplo, ¿no? Si este paciente tiene la amputación del miembro inferior derecho, pues se le dice de que tenga un cojín, ¿no? Separando ambas piernas y debajo del muñoncito, ¿correcto? Tiene que tener un vendaje, ¿no? Para evitar, pues, el edema, ¿no? Y eso también me va a ayudar a que reduzca el dolor, ¿no? Y también va a estimular la circulación y también me va a favorecer a la cicatrización. Y este vendaje, pues, tiene técnicas, ¿no? Generalmente al paciente se le enseña porque al final él es quien se va a vendar todos los días, ¿no? Es un vendaje en espiga. Es un vendaje en espiga, hay algunos que lo hacen los circulares. Esos circulares no sirven porque le dan vuelta, al momento que el paciente se sienta o se para, todo se cae, ¿no? Hay una técnica que se le enseña, ¿no? Que empieza por el borde inferior, ¿no? En un sentido, pues, longitudinal y que se va entrecruzando, ¿no? Y entonces, lo más común, pues, los errores, pues, que a veces no hacen la presión debida por el temor a que puedan dañar, ¿no? O que pueda causar dolor. No, no va a causar dolor. Tiene que tener, pues, cierta firmeza, porque la falta de va a ser de que aumento de volumen, pues, ¿no? Cause el edema de este muñón, ¿no? También otro, no prolongar el vendaje, solo que lo hagan por horas. Este paciente en las primeras semanas, ¿no? Tiene que tener todo el día el vendaje, ¿no? Bueno, las vueltas circulares es el error más común que cometen, por eso que se les cae y igual que nada, pues, ¿no? Hay un edema. Entonces, miren los cambios, ¿ven? Un cojincito entre ambas piernas, un separador, si no le decimos al paciente, pues, ¿no? Que abra las piernitas, que no estén juntas, ¿no? Y se le hace los cambios, pues, de cúbito lateral, ¿no? El cúbito lateral derecho, el izquierdo, en una posición prona, ¿no? Para que vaya movilizando y vaya descansando, pues, el lugar donde ha estado el nivel, pues, ¿no? Ya en la segunda fase, que vendría a ser después de la semana, ¿no? Hasta la tercera semana, ya el paciente ya aprendió a cómo vendarse. Miren, ese vendaje me va a permitir también que tenga la forma cónica, que es lo ideal para la prótesis, ¿no? El vendaje, las movilizaciones pasivas, ¿no? Las movilizaciones pasivas,
las activas asistidas y luego pues los ejercicios isométricos, ¿no? Acá tenemos la movilización pasiva, ¿no? Del mismo paciente. Esta movilización pasiva es para que conserve los rangos articulares, ¿correcto? La movilización pasiva es para que conserve los rangos articulares, que el paciente lo más probable que disminuya, pues por el dolor, ¿no? Ya en la tercera fase, que vendría a ser más de la tercera semana, pues ya se va a iniciar los ejercicios activos con resistencia también, ¿no? Progresivamente. En miembro inferior tenemos que elongar el ilíaco, ¿no? Se sujeta a nivel de muñón y se le hace el estiramiento del psoas ilíaco. Aquí se le dice a los pacientes, se le educa para que el mismo paciente haga sus veces en casa de hacer las repeticiones en series, ¿no? Para que pueda mejorar y favorecer para que la cuarta fase ya se confecciona, por ejemplo, en esta paciente, se confecciona el pilón, ¿no? Este es un pilón, ¿no? Que es un preprotésico, esta es de material de yeso, ¿no? Va a estar de acuerdo a este muñón va a calzar aquí y el paciente va a empezar y a hacer la descarga, ¿no? En paralelas para patronizar su marcha. Y este es el provisional para que luego pase a su prótesis ya. Entonces, miren, este es un buen muñón, una forma cónica. Miren, este es un mal muñón. Miren la forma que tiene, ¿no? Una forma cilíndrica. Y miren la cicatriz bulbosa, ¿no? También un mal muñón. Que generalmente estos muñones pues entran a cirugía para una reconstrucción, ¿no? Esos son malos muñones. Tenemos que recordar, tiene que tener forma cónica, una cicatriz debidamente situada y que sea móvil, pues, ¿no? Y la sensibilidad. Entonces, van a hacer permanecer que el paciente miembro inferior, amputado miembro inferior, permanezca de pie, ¿no? Y logre transferir el peso corporal a la prótesis, ¿no? Utilizar el muñón, ¿para qué? Para que pueda mover la prótesis y realizar un buen patrón de marcha. Obtener la reducción del edema posoperatorio, ¿no? Vencer mediante la actividad cualquier contractura en flexión. Hay que evitar las contracturas en flexión, por eso tiene que movilizarse el muñón, ¿no? Determinar el grado de función a obtener con estos pacientes, ¿no? Colocarse, que el paciente tiene que adiestrarse en colocarse la prótesis, quitarse la prótesis, ¿no? Ponerse de pie, sentarse, subir y bajar escaleras, manejo también de caídas. Todos estos son los objetivos que vamos a implantar con el paciente. Mira aquí, el paciente logra la bipedestación y el equilibrio y está con un pilón, que es un preprotésico, ¿no? Este pilón ella está practicando antes de que le calcen su prótesis, ¿no? Ella ya está movilizándose, está realizando su marcha y aquí está haciendo ayuda, pues, de un andador de 4 puntos. Esto cuando ya la paciente se sienta segura y ya pueda trasladarse, pues ya lo hará con un bastón probablemente canadiense, ¿no? Mudan de un andador a un bastón, luego canadiense, luego a un bastón de 1 punto o de 4 puntos, dependiendo de la edad, hasta ya llegar a no utilizar una bipedestación y una marcha independiente, ¿no? Eso se practica. Entonces, ve, aquí una vez que se calza el pilón, pues se practica en estas marchas en paralelas, ¿no? En estas paralelas se practica. Entonces, hay pacientes también que no vamos a indicarle la prótesis, ¿no? ¿En quiénes? Amputación generalmente en la femoral bilateral y de origen vascular, ¿por qué no? Y que sea de avanzada. Generalmente estos niveles no es la primera vez que van a entrar a sala, sino ellos entran pues 2 a 3 veces a sala, ¿no? Entonces el nivel va a estar cambiando, ¿no? La amputación transfemoral pues con flexión irreductible, ¿no? De muñón, superior a 45 grados tampoco, ¿no? Que el paciente después de 2 semanas de tratamiento en gimnasio y durante la fase pues preprotésica no ha conseguido que el paciente dé al menos algunos pasos en las paralelas, ¿no? Que no ponen de su parte o algo les pasa, o también que no me colaboren, los pacientes también psiquiátricos no colaboran mucho, ¿no? Entonces ya llegamos al periodo pues protésico y en este
Doctora, buenos días. No se le escucha. Doctora, no se escucha lo que está hablando. Ahora sí, me quedé calladita porque sí dije que estaba medio rojito. ¿Ahora sí? Sí. Sí, doctora. Ya, listo. Entonces les comentaba, pues que tenemos que evitar que estos pacientes pues tengan patrones inadecuados, indeseables, porque tal cual el paciente aprende a caminar es como se va a quedar, ¿no? Entonces tenemos que enseñar a realizar una buena marcha, ¿no? Al paciente, porque es así como va a caminar de ahí en adelante. Entonces, los criterios, ¿no? De protetización definitiva. Marcha útil, pues, con la prótesis provisional, que tenga un buen patrón de marcha, ¿no? El estado general del paciente, ¿no? Y la expectativa de vida que tenga este paciente, ¿no? Tiene que tener, pues, un sensorio adecuado, que me colabore, ¿no? El paciente que me colabore. La colaboración también de la familia, el paciente debe mantener un buen equilibrio, un buen estado de la piel, ¿no? En especial, pues, del muñón, que conserva un buen trofismo de la musculatura remanente, buen estado de las demás articulaciones, pues, ¿no? Y que él ponga de su parte, pues, ¿no? Entonces van a existir dos elementos de importancia para el uso de la prótesis. Uno, la adecuación de este muñón, ¿no? Y las condiciones del paciente. Entonces deben valorarse pues el estado psíquico. Hemos tenido pacientes de salud mental que no nos colaboran, no hemos podido, ¿no? No hemos podido. Entonces la motivación también que el paciente vaya a tener frente a la expectativa de vida, la expectativa que tiene él para su futuro, ¿no? Y también el tipo, pues, ¿no? Y el nivel de la amputación. El nivel de la amputación me va a decir qué prótesis voy a utilizar con este paciente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Pues el reemplazo, ¿no? La prótesis vendría a ser pues el reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto similar a este, ¿no? Es un instrumento pues diseñado y colocado ¿para qué? Para mejorar pues la función de la ausencia que este paciente ha tenido, ya sea por una cirugía electiva o traumática, ¿no? Para que pueda ser sustituida y que el paciente sea lo más funcional posible con esta adecuación, pues, ¿no? Entonces su función va a ser restaurar la funcionalidad perdida, ¿no? ¿A causa de qué? De esta amputación, ¿no? Recuperar su imagen y restaurar pues su centro de gravedad. Entonces aquí tenemos la fase protésica, ¿no? Aquí el paciente tiene que aprender a colocarse, a retirarse su prótesis, ¿no? Esta media es como la media, nosotros para usar el zapato usamos las medias, ¿no es cierto? Esta es una media que utiliza el paciente y este es el liner, ¿no? Este liner, ¿no? Acá afuera tiene un pitoncito, esto se va a insertar aquí en la prótesis, ¿no? Va a engancharse en la prótesis para poder realizar pues la marcha. Entonces, una vez que el paciente ya practicó con el pilón la fase periprotésica, viene la fase protésica, ya practicó él con su pilón. Entonces, ahora ya está con su prótesis. Y con la prótesis, nuevamente, el paciente ya está educado y aquí va a poner en práctica todo lo que ha aprendido. ¿No es cierto? Primero, ¿qué va a hacer? Controlar su cintura pélvica, pararse, sentarse y caminar. Entonces, aquí ya está realizando la marcha en paralelas, ¿correcto? Luego que ya aprendió a caminar, pues también tiene que aprender a caerse, ¿no? Aquí en las prácticas se sale pues al terreno, ¿no? Y eventualmente el paciente pues se tropieza, se le hace que se caiga y él tiene que saber cómo caer, ¿no? Igual que los pequeñitos, ¿no? Sacan la mano, cómo cae, ¿no? Cómo cae la prótesis, luego que ha caído, cómo se va a levantar y luego cómo va a caminar, ¿no?
recordemos que este tratamiento, recuerda, es multidisciplinario complementario, ¿no? La terapia física me va a decir el brazo de palanca, la fuerza, que debe tener el muñón, el manejo de la prótesis, el calzado de la prótesis. Luego viene lo que es la terapia ocupacional, ¿no? El objetivo, ¿cuál va a ser? La independencia en todas las actividades que tenga el paciente, ¿correcto? ¿No? Una prótesis puede ser una prótesis cosmética, ¿no? Una biónica, va a depender del tipo de paciente y la edad también, ¿no? Un Garfield para muchos es mucho más funcional, ¿correcto? En los pequeñitos también, prótesis inferior. Entonces la terapia ocupacional, miren, ve, está trabajando el esquema corporal, ¿no? Frente al espejo. Está controlando acá cintura escapular, cintura pélvica, para un pacientito, para una prótesis. Aquí ya lo que están realizando en ocupacional, la fase preprotésica, es el esquema y el balanceo, ¿no? El balanceo, la postura, ¿correcto? Está trabajando, por ejemplo, aquí en patrón de la marcha, ¿no? Y el esquema corporal. Ocupacional trabaja en el esquema corporal. Aquí la propiocepción, el equilibrio, ¿no? Entonces, luego que ya trabajaron en esto, trabajan con los aditamientos. Con los aditamientos y también las prótesis, pues, que se les ha confeccionado con el pilón, ¿no? Para que ellos vayan educándose y luego cuando llegue su prótesis definitiva, ellos puedan poner en práctica lo que han aprendido, pues, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué se va a lograr? La independencia, pues, ¿no? Logran la independencia, miren. Y lo que se trata de hacer es optimizar, pues, toda la musculatura remanente, ¿correcto? El paciente, pues, le enseñan a comer, ¿no? Le enseñan a comer, a hacer sus actividades, y esto va a ser, pues, de ayuda, porque al final lo que nosotros tratamos, que el paciente sea lo más independiente posible y que no dependa de nadie. ¿Para qué? Para poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Y se le educa para que este paciente, pues, continúe realizando sus actividades, ¿no? Que las realizaba antes, ¿no? Que si era un jugador, bueno, esta niña lo más probable es que haya nacido con esta ausencia, esta deficiencia congénita, ¿no? Y se le calza de pequeños, cuando son pequeños ellos ya integran, ¿no? Integran a esta prótesis a su esquema corporal. Es más fácil para ellos porque así han crecido, entonces ya manejan su prótesis. A medida que va creciendo, también la prótesis se va cambiando y va creciendo, ¿no? El paciente junto con su prótesis, porque va a ir mudando de prótesis de acuerdo a la edad. Dice, ¿no? Los deportes no están limitados para ellos, también realizan deportes, ¿no? Miren, ve, ocupacional, el uso y el dominio de sus prótesis para subir escaleras, bajar, ¿no? Hacer sus actividades, la descarga de las energías. Entonces, ahí también, ¿no? Cómo es, generalmente se sale a terreno para que el paciente, para poder evidenciar y poder corregir, pues, donde el paciente está cometiendo, pues, algunos errores o donde necesita refuerzos, ¿no? Para que él, por ejemplo, pueda trasladarse. Muchos pacientes que ya manejan su prótesis, ellos toman su taxi solo y son independientes, ¿no? Con, por ejemplo, aquí, el paciente para bajar ya ha bajado su andador, ¿no? Ese es un andador de 4 puntos, lo han abierto y el paciente lo que hace, de lo que está sentado, ¿no? Mirando al frente, lo que va a hacer es, va a bajar el pie, ¿no? Su pierna, luego baja la prótesis y se va a incorporar. Y después de incorporarse ya va a realizar la marcha. ¿Correcto? Ahora vamos a tener la clasificación para las prótesis de miembro superior, ¿no? Vamos a tener que va a ser el nivel de amputación, ¿no? Si es para un paciente desarticulado, ya sea de hombro, codo, muñeca, ¿no? Puede ser transhumerales, las transradiales o las parciales de mano. Y vamos a ver según la función. Pueden ser pasivas, que son las cosméticas, ¿no? Que no realizan ninguna actividad, o pueden ser las activas, que son las funcionales, ¿no? Como el gas, por ejemplo. Y va a ser dependiendo también la fuente de energía que se utiliza.
Puede ser las mecánicas o de energía corpórea, propiamente del paciente, o las mioeléctricas o de energía extracorpórea, o las híbridas, ¿no? De energía mixta. Acá, por ejemplo, tenemos a un paciente desarticulado de hombro, ¿no? Que está usando generalmente esto es lo más funcional para los pacientes, los que tienen los Garfield, ¿no? Estos pueden ser, pues, transhumerales, ¿no? O transradiales. Aquí tenemos, ¿no? Las transhumerales o las transradiales. Aquí el paciente, lo más probable, pues generalmente los pacientitos por diabetes o los pacientes traumáticos, ¿no? Tenemos las transhumerales, los traumáticos. O a veces por los osteosarcomas también, ¿no? Estos pacientitos, pues, tienden a tener las prótesis transhumerales dependiendo del nivel de amputación. Y estas otras, por debajo, ¿no? De codo, las transradiales. Y aquí tenemos las pasivas, estas que son las cosméticas, ¿no? Que ahora, de acuerdo a cómo ya ha avanzado la tecnología, es lo más cercano a la realidad, ¿ven? Cómo tienen las líneas de expresión, para el test también, ¿no? El test, ¿no? La edad, porque no va a ser una mano esta, pues, de 60 años, o de 40, o de 20, ¿no? Miren, ¿ve? Es lo más parecido ya a la realidad, ¿no? Y estas básicamente, pues, como su nombre mismo lo dice, es para darle la parte estética, pues, ¿no? Estas que son las pasivas. Y las activas, pues, estas sí van a ser por activación del mismo paciente, ¿no? Por la tracción que ellos realicen, ¿no? Y eso va a ser, se calza el paciente y va a ser por el movimiento o la tracción que haga el mismo paciente. Y esto generalmente utilizan, pues, unos cablecitos, ¿no? Que son estos que generalmente van a calzar aquí el muñón, y esto es con tiras, ¿no? Que se va a calzar como si fueran las hombreras de una mochila, ¿no? En el hombro derecho, ¿no? En el hombro izquierdo, y va a ser, pues, el movimiento de la cintura escapular el que haga, pues, los movimientos de esta prótesis, pues, ¿no? Aquí, ¿ven? Y es así, se calza como si fueran las tiritas de la mochila, ¿no? ¿Ven? Este es por delante, como ve, y aquí atrás, como si fuera aquí un aspa. Entonces lo que va a hacer es que la cintura escapular que haga el movimiento de este paciente va a hacer que se traccione, y el comando, ven, esos cables van por dentro y salen por aquí afuera, va a ser que se realice lo que yo deseo, pues, ¿no? Para abrir, hacer pinza, para coger, traccionar o jalar. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a la fuente de energía que se utiliza, podemos tener, como ya hemos visto anteriormente, la mecánica, ¿no? O la que el paciente mecánica se llama, o las convencionales. Es la que va a utilizar que el mismo paciente hace los movimientos, ¿no? Y son activados porque el mismo paciente está haciendo la fuerza, ¿no? El movimiento. Aquí, por otro lado, tenemos la extracorpórea o las mioeléctricas, ¿no? Estas son denominadas que son fuerzas ajenas. Dentro de la prótesis va a tener, pues, un control mioeléctrico, ¿no? Que estos van a ser utilizados, pues, potenciales, pues, eléctricos, ¿no? Aquí esto va a usar una batería y va a tener unos sensores a nivel del muñón, ¿no? Que si en la musculatura remanente, por ejemplo, el flexor o el extensor, la muñeca, ¿no? Abrir o cerrar la manito, estos sensores a nivel de la musculatura remanente, pues va a hacer ese movimiento de abrir la manito, y esta manito va a realizar esta actividad, ¿no? El paciente va a hacer una contracción de este muñoncito, entonces esta manito se va a abrir o se va a cerrar. Esto se tiene que cargar, tiene baterías, ¿no? Recuerdo que un paciente una vez dice que en el bus, y estaba cogido del pasamano, y dice que se le acabó la batería, no lo cargó, y tuvo que sacarse toda la prótesis y llevarla en la maleta para cargarla en casa, ¿no? Esas sí usan batería porque son de energía extracorpórea, ¿no?
Y aquí tenemos la otra que es la híbrida, pues, ¿no? O de energía mixta, que es, que utiliza, pues, la fuerza del propio paciente y la ajena, ¿no? Aquí ya va a haber un sistema, pues, combinado, ¿no? Tanto la fuerza extracorpórea como la corpórea, ¿no? Y aquí generalmente lo usan, pues, los pacientes que tienen una amputación, las transhumerales. Ahora, ¿cuáles son los componentes de estas prótesis? ¿Cuáles son sus elementos? Vamos a tener que va a haber el arnés, ¿no? El arnés que es como las asas de la mochila, ¿no? Que se van a entrecruzar en la espalda, ¿no? El encaje que vendría a ser el socket, ¿no? Es un material sintético, ¿no? Las articulaciones, estas, ¿no? Estas, ese es el encaje, todo ese es el encaje, ¿sí? La articulación, de acuerdo pues al nivel, ¿no? De amputación. Los elementos de control que vendrían a ser estos, los cablecitos, ¿no? El sistema o el sistema eléctrico, ¿no? Que está dentro, dependiendo si es una extra o una intracorpórea, una extracorpórea vendría a ser, ¿no? Y el dispositivo pues terminal aquí, que vendría médica, o el gancho de Garfield, o la mano mioeléctrica, ¿no? Acá vamos a tener para lo que es miembro inferior. Para miembro inferior. Acá vamos a tener los tipos de prótesis para miembro inferior. Uno, según el nivel de amputación, ¿no? Puede ser una hemipelvectomía. Entonces aquí la prótesis va a ser, ¿cierto? Y para debajo de rodilla, pues ya hemos visto que van a ser las transtibiales, ¿no? Y para debajo de rodilla las transtibiales y para arriba de rodilla van a ser las transfemorales. Cuando ya coge el nivel de la articulación, como por ejemplo en tobillo, va a tener su propio nombre, ¿no? Como la desarticulación de Sain, ¿no? Y para las amputaciones, por ejemplo, en miembro inferior, en pie, va a tener un nombre propio, ¿no? La de Chopard, la de Lisfranc, la de Pirov, ¿no? Vamos a ver según el material constructivo, van a ser las convencionales o las modulares, y según las características estructurales, puede ser una endoprótesis, ¿no? Que son las prótesis articulares, las endoprótesis articulares de rodilla o de cadera, y las exoprótesis, ¿no? Que son generalmente las prótesis ya sea de superior o de inferior. Por ejemplo, aquí, acá vamos a tener un paciente con una amputación de pie, ¿no? ¿Qué es lo que se le va a calzar? Un pie sage, ¿no? Es un pie cosmético, ¿no? Nosotros ya no indicamos porque no es funcional, es cosmético, no tiene ninguna, no me va a hacer ningún, no va a tener ningún movimiento, ¿no? Que es el punto de apoyo, el talón, medio del pie y flexión de los dedos. No, el pie sage es un pie estético que simplemente el paciente va a hacer una sola pisada, ¿no? Tenemos los pies dinámicos, ¿no? Estos pacientitos me va a hacer los puntos de apoyo, ¿no? Y la disociación de la marcha, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un pie en el cual también es cosmético. Se va a colocar, ¿no? La porción distal, el miembro inferior en que el paciente ha sido amputado, y se va, este vendría a ser el velcro, el pega-pega que le llamamos, ¿no? Este vendría a ser el velcro. Este va a ser el cono donde va a caer, ¿no? El muñoncito, y esto vendría a ser ya el pie. Los componentes que vamos a tener de la prótesis, ya hemos visto que uno es el encaje, ¿no? El encaje, los elementos de suspensión, esto ya lo hemos visto, ¿no? Los elementos terminales, ya sea. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? Acá tenemos el encaje, ¿no? Donde va a ingresar el muñoncito. Esta es la pieza del muslo. Esta es la articulación,
¿no es cierto? Este es miembro inferior y este es el pie tobillo, que vendría a ser el dispositivo terminal. Entonces aquí está, miren, ve, este es un socket de material de resina, ¿no? Este es un socket en fibra de carbono, más livianos, ¿no? Y este es el liner, que vendría a ser la mediecita, ¿no? Es la segunda media. Hay una primera media, y ese es el liner, y acá tiene un dispositivo terminal. Aquí va el muñón, y esto va dentro del socket, ¿no? Ya sea de resina o de fibra de carbono. Aquí el sistema de suspensión, por estos generalmente va a estar pues contraindicado en los pacientes pues con problemas vasculares, ¿no? Aquí vamos a tener, este es para los pacientes pues con una hemipelvectomía, por ejemplo, ¿no? O un muñón alto, pues va a tener el sistema de suspensión por las correas, ¿no? Que va a ir a nivel de cintura pélvica, ¿ven? Y aquí siempre va a haber una válvula de succión. Aquí tenemos el cinturón, una banda pélvica, ¿no? Que es por suspensión de las correitas. Acá tenemos una rodilla monocéntrica, ¿no? Monocéntrica y policéntrica. Mono va a ser pocos movimientos, ¿no? Flexo, extensión para caminar. La policéntrica me va a tener mayor movimiento, que generalmente lo indicamos a los pacientes más jóvenes que van a tener mayor actividad, ¿no? Van a jugar, van a correr, ¿no? Su vida es más activa frente a un paciente que la vida es un poco más tranquila, ¿no? Solo es desplazarse en terreno plano, subir, bajar escaleras, ¿no? Aquí tenemos pues una rodilla hidráulica, ¿no? Esta rodilla hidráulica pues va a tener mayor sensor. Acá, por ejemplo, va a tener dentro de la rodilla un microsensor. Esta rodilla es para pacientes que tienen pues mayor actividad, que están, por ejemplo, en los jóvenes, le indicamos esta rodilla hidráulica. Hay una combinación. Acá, por ejemplo, el paciente va a tener tanto aquí en la rodilla como en el piecito. Acá me va a disociar muy bien los movimientos de talón, planta de pie, la flexión de los dedos. Este paciente me va a correr, me va a manejar la bicicleta, ¿no? Va a subir o a bajar, ¿no? Va a ser mayor desgaste, no, menor desgaste de la energía. Pero este paciente tiene que tener un buen muñón y un buen nivel para poder manejar esta prótesis, ¿no? Hasta bicicleta pueden manejar, sí pueden manejar la bicicleta. Acá tenemos pues la diferencia de una prótesis, ¿no? Exoesquelética y endoesquelética. Miren, ve, la exoesquelética aquí es en vacío, ¿no? Generalmente esto utilizan los pacientes pues que no van a tener ninguna disociación de movimiento, ¿no? Es algo cosmético que antes se utilizaba, ¿no? Pacientes adultos mayores generalmente, o que no pueden costear pues una prótesis endoesquelética, se le indica esto, pues, ¿no? Y acá tenemos una prótesis endoesquelética en la cual aquí el paciente me va a poder disociar, tiene un buen pie, ¿no? Si a esta endoesquelética le ponemos un buen pie, va a poder disociar los movimientos, va a poder caminar haciendo una buena marcha, ¿no? Recuerden que como aprende el paciente a caminar, es como va a quedarse con ese patrón de marcha, ¿correcto? Aquí el componente va todo por dentro. Y aquí está, pues, ¿no? Nuevamente este es el encaje, el miembro inferior, rodilla, este es el zanc, que puede ser un diseño exoesquelético o endoesquelético, ¿cierto? Acá el tipo de pie, el tipo Sach, ¿no? Que ya no utilizamos mucho, a diferencia de estos piecitos, que son estos pies que son los más funcionales, ¿no? Monoaxial o multiaxial. El mono porque va a tener solo
dos funciones, ¿no? Pisa y flexiona. Este multiaxial me va a hacer la combinación de la articulación de pie-tobillo. Correcto, aquí la rodillita, vamos a tener una monoaxial y una hidráulica, y aquí esta me va a hacer pues la traba y destraba, ¿no? La traba y destraba. Y este encaje pues va a ir sujetado a un cinturón, ¿no? O una banda pélvica, dependiendo del nivel más alto, más sujeción va a tener, pues, ¿no? Y una vez que el paciente ya ha sido protetizado, se le reubica de acuerdo a a lo que el paciente se está nuevamente capacitando, ¿no? Por ejemplo, si era un paciente, un policía, en lo cual era operativo, es decir, salía pues a manejar lo que es disturbios o estaba en una zona pues de conflicto, no estará pues en la zona de conflicto, porque ¿qué pasa si está afuera, ¿no? Y se le acaba la batería o por A o B no está en iguales condiciones, ¿no? Pero sí podría hacer un buen trabajo aquí en la ciudad, ¿no? Manejar auto, por supuesto, dependiendo de la prótesis. Y generalmente a los policías jóvenes que están en actividad, que tienen mayor gasto de energía, mayor actividad en terreno, a ellos le damos pues una prótesis hidráulica, ¿no? De acuerdo también a cómo el paciente vaya a tener ese muñón, ¿no? Y a las etapas que tiene que pasar. Pero generalmente a ellos le indicamos pues una prótesis hidráulica, ¿no? Multiaxial, en las cuales el paciente va a tener mayor movilidad, mayor actividad con esta prótesis. ¿Y para qué? Para que ese paciente nuevamente pueda reingresar a su labor, ¿no? Reubicándose donde las competencias hayan cambiado, ¿no? Ese reintegro tiene que haber modificaciones en el área laboral, sí, de acuerdo a que el nivel de paciente, ¿no? La actividad que vaya a realizar este paciente de acuerdo al área donde lo ubique. Miren, ven, estos pacientitos pueden desarrollarse pues en cualquier campo que ellos lo deseen, pues, ¿no? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Ya. Entonces nos vemos en la hora de práctica, eso sería todo, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo, chicos? Gracias, doctor.